del avance. Como les había indicado, en el caso de las letras de cambio, pues básicamente lo que se denota en ellas es la singularidad de que nos permiten, sobre todo, el que podamos asumir una serie de consideraciones respecto a su empleo y eventualmente lo que denota en gran medida la particularidad de los sujetos que pueden estar aparejados o los sujetos que pueden estar vinculados a el uso de las letras, bajo la premisa de que estas, como una suerte de representación de obligaciones, sobre todo, están ligadas a la circunstancia de diferentes mecanismos de empleo que vayan a favorecer lo que denota el ejercicio de derechos o eventualmente el cumplimiento de obligaciones respecto a lo que se encuentra consignado en las letras, ¿no? En este caso, una letra de cambio tiene la particularidad, enseguida que vuelvo a ponerles el valorado, esta tiene la particularidad de que denota sobre todo un reconocimiento de una obligación para diferentes fines, para diferentes propósitos, porque inicialmente, es cierto, la letra simplemente denota la obligación en dinero, ¿no? La obligación de que vamos a tener que pagar por lo que se encuentra consignado en el mismo documento y para beneficio de quien nos llegue a obligar en ese sentido, ¿no? Y que esto pues esté circunscrito a el llenado correcto del valorado, como precisamente vamos a replicar en unos instantes, que volvamos a ver la presentación, y que esto, fuera de su fin comercial, pueda derivar también en un fin de corte pues, administrativo o incluso de garantías en particular, ¿no? Con relación a todo lo que puede llegar a acontecer con el uso o el empleo de una letra de cambio. Con el paso de los años, las letras de cambio, fuera de representar obligaciones en dinero, también han permitido que puedan estas reflejar algunas circunstancias de mecanismos de garantía. Por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes es contratado como gerente general de una empresa y dentro de las obligaciones, las atribuciones que van a ejercitar en dicha empresa, involucra el manejo de capitales y la toma de decisiones con relación a la empresa. Bajo esa premisa, si eventualmente una buena decisión asumida por parte de ustedes como gerentes de una empresa o una mala decisión puede comprometer un monto de capital, por ejemplo, podría llegar a comprometer por citar una referencia, podría comprometer unos 90,000 dólares o eventualmente unos 200,000 bolivianos o medio millón de bolivianos, pues puede establecerse una letra de cambio como mecanismo de garantía. Supongamos que las decisiones que asumimos como gerentes financieros o gerentes generales podrían llegar a comprometer 500,000 bolivianos. Si esto ocurre y eventualmente tomamos una mala decisión como gerentes de una empresa, se ve por conveniente en algunos casos el que podamos optar por llenar una letra como mecanismo de garantía, ¿no? Donde obviamente los titulares de la empresa van a ser los giradores. Acá tendrán aquí los datos del representante legal de la empresa o en su defecto el representante o los representantes del directorio cuando tenga esa estructura o eventualmente de los dueños de la empresa cuando se trate de una empresa unipersonal. Y el beneficiario también tendrá que ser la propia empresa, donde el gerente financiero o quien eventualmente va a comprometer la movilización de capitales y eventualmente la ganancia o la pérdida que pudiera propiciarse, figura como el obligado. Acá tendríamos los datos de identidad del gerente financiero. Recordando que dichos datos comprometen su nombre, su domicilio y su cédula de identidad.
¿no? Además de la firma, ¿no? La firma que puede ir en este mismo apartado, como también puede ir en este otro apartado, ¿no? Dependiendo la modalidad de giro. ¿Qué es lo que estila en estos casos? ¿No? Comúnmente, cuando ocurre este tipo de circunstancias en las cuales una empresa ya pretende garantizar a través de una letra de cambio el que su personal, sobre todo el personal ejecutivo o personal de confianza, que eventualmente toma decisiones o determinaciones dentro de una empresa, pueda de alguna manera como asumir un nivel de garantía con respecto a sus decisiones, es que pueda llenar una letra. Claro, que es lo que generalmente ocurre. Dejan este espacio de giro en blanco. No llenan la modalidad de giro de la letra. A lo sumo llenan el lugar, Cochabamba, La Paz o Santa Cruz, lo que fuere, dejan abierta la fecha por la eventualidad de que el gerente o el personal contratado está asumiendo esta circunstancia de que eventualmente por el desarrollo de su propio trabajo podría ocasionar algún tipo de contratiempo o perjuicio a la empresa y en base a aquello, pues que se llene una letra para una ejecución más ágil. Esto se ha comenzado a evidenciar ya desde hace algunos años, es una práctica relativamente recurrente en algunas empresas, el hecho de que el personal ejecutivo, sobre todo, tenga que llenar esta letra o se llene esta letra, hasta cierto punto se dejan algunos aspectos en blanco para que pueda consignarse un nivel de garantía y que si se constata pérdidas, si se constata un daño económico a la empresa por las determinaciones o decisiones asumidas por dicho personal ejecutivo, se ejecutará también la letra de cambio, ¿no? Que esa es una de las particularidades de este documento, que si bien no está descrito como tal, el hecho de que se puede emplear como mecanismo de garantía, pero que en la práctica comercial sí podemos apreciar tal circunstancia, ¿no? Muchas empresas optan precisamente por dichas medidas, dependiendo precisamente el volumen de capital o de recursos que puede comprometer la toma de decisiones por parte de un funcionario o por parte del personal ejecutivo de una empresa, ¿no? Que esa es otra de las facetas en las cuales también puede verse involucrada la utilización de una letra de cambio. ¿No? Lo que es innegable entonces es que en el caso de las letras siempre vamos a tener la presencia mínima de dos personas, ¿no? El girador y el girado, que eso también es muy importante que lo tomen en cuenta con relación a lo que denota en este caso el empleo de este tipo de instrumentos. Recordando, como ya lo habíamos visto la semana pasada, en el caso de la letra de cambio, participan mínimamente dos personas, una que es el girador, que es quien ordena, otra que es el girado, que viene a ser el obligado al pago, y eventualmente una tercera que asume la condición de beneficiaria o beneficiario de la orden emitida por el girador. Puede ocurrir que sean tres personas distintas, ¿no? Que tenemos un girador específico que le obliga a X persona a que pague un monto de capital a una tercera persona, ¿no? El ejemplo clásico de aquello lo tenemos precisamente en una letra de cambio que se llena de la siguiente manera, como ya habíamos visto la semana pasada. Voy a poner abreviaturas, pero bien sabemos que no se pueden utilizar. 14 de diciembre por unos 7,000 bolivianos. Esto del 2020 y vamos a girar la letra a fecha fija. Esto implicaría una fecha X, vamos a suponer el 23 de marzo de 2021. Estamos a 3 meses y pico del vencimiento. Se va a pagar esta letra de cambio a la orden de Manuel Candarillas, con cédula de identidad 797272, Cochabamba, con domicilio en la calle Lanza,
número 743 de Cochabamba. Siempre hay que procurar ser lo más específicos posible en el desarrollo del domicilio o la identificación del domicilio, porque es donde efectivamente se va a propiciar el cumplimiento de la obligación. De los 3 domicilios que pueden consignarse, el más relevante es el del girado, el del obligado o la obligada. De la misma forma llenamos que son 7.000 bolivianos, cerramos las cifras, 00100. De la misma manera, no dejamos espacios en blanco en el desarrollo de la letra. Acá ponemos valor declarado, que cargará usted en cuenta y según aviso de su atento servidor. En este caso yo voy a ser el girador. Buscar Paredes, mi cédula de identidad y mi domicilio. El orden puede alterarse, puede ponerse primero el domicilio, después la cédula, eso es indistinto. Y el girado, que viene a ser el obligado, lo vamos a poner en este caso con otro color, va a ser Javier Bellot, con cédula de identidad 3618724, Cochabamba, con domicilio, y aquí viene un pequeño detalle, en la calle innominada. ¿Por qué les estoy poniendo este detalle de calle innominada? Hay una singularidad que tiene que anotarse en el empleo o el manejo de las letras de cambio cuando tenemos una situación como la descrita, ¿no? Que nuestro obligado, sobre todo, tenga una dirección en una calle todavía innominada, o sea que la alcaldía o el gobierno municipal no le ha asignado una ubicación, un nombre a dicha vivienda. Esto sí es importante. ¿Qué va a suceder en este caso? Cuando tengamos letras de este tipo, lo que tenemos que hacer es, en una hoja aparte de lo que es la letra, aparte de esta letra que estamos llenando, se tiene que utilizar un croquis, donde haremos constar la ubicación exacta del domicilio del deudor o del domicilio del obligado. En este caso, obviamente, como todo buen croquis, tiene que orientarse en cuanto a ubicación. Pondremos, por ejemplo, si es una calle en este sentido, luego las calles, los manzanos correspondientes, y suponiendo que esta fuera la vivienda, consignamos aquel detalle, que esta es la calle o la casa del deudor, y algún otro detalle que pudiera servir para identificar. Por ejemplo, si esta es una avenida, consignar el nombre de la avenida, ¿no? Avenida Siglo XXI. Ponemos que esta es la vivienda en la calle innominada, por eso la remarcamos. Y si es que hubiere algún otro elemento que pudiera servir para podernos identificar o ubicar de mejor manera, lo consignamos. Por ejemplo, si acá existe una iglesia, consignamos aquello, ¿no? De que en este punto se tiene una iglesia, cosa de que cuando se esté efectuando la verificación del domicilio por parte del notario de fe pública, se tenga la posibilidad de ubicar con precisión este domicilio. Pero este croquis no puede ir así solo. El croquis tiene que indicar de que corresponde a la letra de cambio, número, y el dato que vamos a consignar es este número de serie, que obviamente para cada letra es distinto. Entonces, de esta manera sabemos de que el croquis que estamos llenando corresponde a la letra de cambio 063705 de fecha X, ¿no? La fecha en la que hemos llenado.
esta salvedad de poder identificar entonces en una hoja aparte un croquis de ubicación se emplea cuando tenemos una dirección como la mencionada, calle innominada. Pero no solamente debe llenarse el croquis, sino también, preferentemente, si es que las otras calles sí están nominadas. Acá tenemos Avenida Siglo XXI, supongamos de que esta es innominada, esta también es innominada y esta de acá igual es innominada. Cuando esto ocurre, tenemos que identificar en la avenida Siglo XXI, preferentemente en qué porción, dependiendo si corresponde a varios kilómetros, en qué kilómetro se encuentra, o por lo menos en qué manzano, o identificar la zona en la que se encuentra el domicilio del obligado. ¿No? Suponiendo en este caso que sea la zona de la refinería Gualberto Villarroel. Entonces ponemos zona Valle Hermoso. De esta manera, al tener la mayor cantidad de datos posibles para ubicar la dirección, va a ser mucho más propicio para la gestión de cobro. Entonces ponemos zona, Valle Hermoso y la ciudad, Cochabamba. De esta manera, favorecemos que quien va a efectuar el cobro o la ejecución de la deuda o de la obligación plasmada en la letra, al identificar que este croquis corresponde a la letra 063705 de fecha X, en relación a la fecha en la cual se ha llenado, en este caso 14 de diciembre del 2020, vamos a poder ligar el domicilio del obligado, de Javier Bellot, con relación a la obligación de pago, dependiendo obviamente de la modalidad de giro. En este caso, como esa fecha fija, no tenemos que calcular ningún plazo desde la fecha de giro de la letra, del 14 de diciembre, menos de una fecha de aceptación o en la cual se ha visualizado la existencia de esta letra y eventualmente si es el hecho de que le hemos identificado o se ha identificado cuál es el plazo final para el cumplimiento de la obligación. ¿No? Esto siempre en relación a todo lo que significa el llenado de las letras. Antes de que nos olvidemos, también en el caso de los datos del girado, preferentemente los datos tienen que ser completos, ¿no? No puede ir solamente con un apellido a menos de que la persona tenga un único apellido. Entonces, Javier Bellot Carrasco. Siempre se debe consignar apellido paterno, apellido materno, con la excepción, obviamente, como les decía, del caso de quienes no tuvieran un segundo apellido y demás. Esto en cuanto a la letra. En el momento de que esta letra tiene que hacerse efectiva, recurrimos a una modalidad que se llama protesto. El protesto de letra es el que se efectiviza gracias a la labor del notario y que de acuerdo al régimen comercial, este protesto, que involucra obviamente la intervención de un notario de fe pública, tiene que efectivizarse preferentemente dentro de los márgenes de tiempo previstos en el régimen comercial, que denota, según la modalidad de giro, si hemos girado la letra a días o meses vista, sabemos que el plazo lo calculamos a partir de su aceptación, a partir de la fecha de aceptación, el momento en que ha sido vista la letra y que efectivamente se ha corroborado la existencia de la obligación. Pero además, antes del vencimiento del plazo, 3 días antes, tenemos que llevar a cabo la formalización del protesto. ¿Qué involucra aquello? El notario va a ir al domicilio del girado o de la girada a objeto de mostrarle nuevamente la letra y corroborar que ya está a 3 días del cumplimiento del plazo para que pueda pagar por esto.
Si eventualmente rechaza, no acepta o reconoce la letra pero no tiene el dinero o sencillamente ni siquiera atiende al notario, el notario va a emitir su informe correspondiente al protesto. Y con esto nos vamos ante el juez para lograr el cobro de lo adeudado. Bajo el entendido de que una vez que recurrimos al juez, el girado tiene 3 días para pagar. No se le otorga un plazo adicional, no tiene la posibilidad de incluir algún otro plazo o que se le otorgue un plazo de equidad por parte del juez o que intente negociar, sencillamente tiene 3 días para pagar. No paga, entonces podemos proceder con la ejecución coactiva mediante el remate de sus bienes, una anotación preventiva, embargo, etc. Todos los mecanismos jurídicos legales que tenemos para tal circunstancia. Lo relevante o lo importante del mecanismo de protesto de letras, o de la alternativa para el protesto de letras, radica sobre todo en el plazo. Tenemos que protestar la letra preferentemente hasta un tope de 3 días antes de su vencimiento. Porque si nosotros dejamos pasar el tiempo y no protestamos esos 3 días antes del vencimiento, pues sencillamente hemos perdido nuestro derecho al cobro. Vamos con el ejemplo. En este caso, si tenemos una letra girada a 23 de marzo del 2021, máximo hasta el 20 de marzo, mejor si es el 19, tenemos que efectuar el protesto, ¿no? Si es que voluntariamente el girado, Javier Bellot, no le ha pagado hasta la fecha a Manuel Gandarillas por la orden que le doy de que pague 7,000 bolivianos. Entonces, si esto ocurre, pues tengo que recurrir al notario de fe pública, el notario de fe pública constatará este hecho yendo al domicilio de Javier Bellot, por eso lo importante de tener un domicilio claramente identificado, y efectivizará el protesto. Si como resultado del protesto Javier Bellot paga, ahí termina todo. Si Javier Bellot no reconoce la obligación, pues entonces tenemos que continuar el proceso ya de forma judicial. Por eso la importancia de la participación de un notario para el protesto de las letras de cambio, ¿no? Eso como complemento de todo lo que hemos visto la semana pasada con relación a las letras de cambio. Eventualmente, entonces, como podemos ver, el beneficiario puede ser la misma persona que gira la letra, como también puede ser una tercera persona, que recibe también el nombre de tenedor, tomador o primer tomador, que es la persona a quien se le va a hacer efectivo el pago, a quien se va a cumplir la obligación del pago en sí, de acuerdo a lo que se ha pactado. Y no participa de manera activa en lo que es el desarrollo de la letra, sino hasta el momento del pago en sí, ¿no? De que se vaya a efectivizar el pago. Por eso no necesita consignar más allá de los datos que ya ha consignado el girador, no necesita firmar en el documento, puede expresarse inclusive que el beneficiario es una empresa, se asume que el representante legal de la empresa es el que va a asumir la obligación o el derecho, de la gestión de cobro, o eventualmente, pues, el hecho de que siendo beneficiario pueda endosarla, pueda entregarla a una tercera persona. El endoso de una letra, como casi todos los endosos de títulos valores, resulta ser un tema bastante sencillo. Lo único que hacemos para que se produzca el endoso de un instrumento como este es tomar el mismo, lo ponemos en un sentido vertical, en el reverso, se consigna la firma, debajo de la firma el nombre. Este nombre debe corresponder al beneficiario. O sea, tiene que ser el dato idéntico al que hemos consignado respecto al beneficiario, su cédula de identidad y nada más. Ya con esto podemos directamente endosar. Ahora, se puede limitar el endoso, indicando que es un endoso
para cobro, en el sentido de que ya no se permite, por ejemplo, volver a circular la letra. Cuando ocurra esto y en una letra de cambio se consigne tal circunstancia, quien la está recibiendo, que se va a convertir en el nuevo beneficiario, pues sencillamente no puede hacer otra cosa que no fuere cobrar la letra. Si no se coloca este aspecto del endoso para cobro, se abre todavía la posibilidad de seguir circulando la letra. ¿Qué implicaría? El segundo tomador, que es aquel que se ha beneficiado con la letra que ha sido entregada por el beneficiario, de la misma forma tendrá que consignar su firma, su nombre y su cédula de identidad. Lo que da lugar a que hay una tercera persona o un tercer individuo que es el que asume la lógica de tomador del instrumento, tomador o beneficiario. ¿Por qué? Solo puede hacer efectivo su cobro quien lo tenga, ¿no? De ahí la relevancia de que si yo estoy en posesión de una letra de cambio, por más de que no figure mi nombre, pero tengo los endosos de quienes eventualmente figuraban como beneficiarios, asumimos que me han transferido ese derecho. Si eventualmente hemos agotado todo el espacio del cual disponíamos en la letra, vamos a suponer que hay un tercer tomador, o cuarto en realidad, el tercer tomador igual endosa, pone su nombre, pone su cédula de identidad, y ya no tenemos espacio para seguir endosando, podemos utilizar una hoja adicional para los siguientes endosos. Y al igual que el croquis, ponemos de que el endoso corresponde a la letra 063-705 con el número de serie que hemos identificado. Y de ahí podemos seguir endosando la letra mientras esta todavía tenga vigencia o mientras esta no haya alcanzado el plazo para que se efectivice la misma. Entre las circunstancias de lo que denota el endoso de una letra de cambio, que es muy parecido al endoso de otros instrumentos que se manejan en el ámbito de orden comercial. De la misma forma, ahora sí. Eventualmente, como les decía, puede haber casos particulares donde girador y beneficiario sean la misma persona, girador y girado son la misma persona, o sea, yo me obligo a mí mismo a pagar a un beneficiario X o a una beneficiaria X un monto de capital ya determinado, ¿no? Esto generalmente cuando queremos reconocer alguna obligación pendiente de pago y que pueda favorecer esta para beneficio del beneficiario o beneficiaria que hubiéramos identificado. Y en circunstancias excepcionales podría darse la situación de que el beneficio y el girado sean la misma persona, ¿no? Cuando pues, le obliguemos a un individuo a que pague a favor de sí mismo X monto de dinero. Esta singularidad solo ocurre para el caso de los representantes legales o los personeros de una empresa, ¿no? Porque figura la obligación de parte del girador, que obliga al girado, que vendría a ser el gerente o representante legal de una empresa, de pagar X monto de capital por daños causados a la empresa, claro que eso no se consigna en la letra, y que el cobro lo va a efectivizar el representante legal de la empresa, que viene a ser la misma persona. Entonces, este sería el único caso excepcional en el que el beneficiario y el girado vienen a ser la misma persona. Comúnmente no lo son. Veamos ahora otro de los ejemplos, otro de los títulos, valores, que se manejan con relativa frecuencia en nuestra legislación comercial. Este es el caso del cheque. En el caso del cheque, se constituye en un título valor de uso frecuente como una orden de pago pura y simple librada contra una entidad de intermediación financiera, comúnmente banco, ¿no? De acuerdo a la normativa boliviana, en la mayoría de los casos nos referimos a entidades bancarias. Es excepcional
el que se pueda pues, habilitar, si quieren, a otra entidad que no sea un banco, el que pueda tener la salvedad de poder emitir un cheque en particular. Comúnmente esto no ocurre, ¿no? Esta situación rara vez se propicia. En todo caso, cuando nos referimos al cheque, hacemos alusión precisamente a un instrumento que resulta ser de uso frecuente, un uso relativamente común, que involucra sobre todo esa orden incondicional que le giramos a nuestra entidad financiera, a la entidad donde tenemos una cuenta habilitada para el efecto, y que en base a dicha cuenta podamos pues efectivizar la orden o emitir la orden a la entidad financiera. Esta orden en particular compromete sobre todo el hecho de que le indiquemos a nuestra entidad de intermediación financiera que de los fondos que tenemos depositados en la cuenta, sobre todo las cuentas corrientes, se emita la autorización para girar un monto de capital a favor de un tercero, ¿no? Sobre todo que ese monto esté cubierto, evitando precisamente un giro en descubierto. Para el cheque, que resulta ser un título valor de uso bastante común y frecuente, se deben consignar también los siguientes aspectos de acuerdo a nuestro Código de Comercio. Nombre del título valor, en este caso tiene que identificarse en el mismo cheque que se trata de un cheque, aunque es inconfundible su forma o su faceta, pero aún así se exige tal circunstancia, el hecho de que se pueda señalar o se pueda identificar que efectivamente se trata de un instrumento de esta naturaleza. El número y serie del cheque para poderlo identificar respecto a la operación que connota cada cheque en sí. Enseguida que veamos un ejemplo, vamos a poder acreditar estos aspectos. La clave o signo de identificación o caracteres magnéticos que validan a el cheque, ¿no? Dependiendo los mecanismos de seguridad que se hubieran adoptado para cada cheque en particular. Esto responde a diferentes circunstancias en lo que concierne a el uso de los cheques y también las diferentes modalidades que podemos reconocer de acuerdo a nuestra normativa, desde lo que son los cheques comunes, los cheques de viajero, eventualmente los cheques de gerencia o los cheques de servidores o funcionarios públicos, ¿no? Que suelen ser los cheques con talonario. Es por eso que cada uno de las modalidades de cheque se manejan de forma indistinta, obviamente, con relación a todo lo que significa su empleo, su destino, su propósito o la finalidad que se pretenda en particular, ¿no? Y si son cheques emitidos por entes públicos o son cheques emitidos por entes privados. El lugar y fecha de expedición, que antes tenía una relevancia mayor por la cobertura que se tenía de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Ya que si eventualmente te giraban un cheque en base a una cuenta corriente que se había abierto acá en Cochabamba, solo la podías cobrar acá en Cochabamba. Esto antes de la vigencia de todo el sistema informático que hoy cuenta toda entidad de intermediación y que facilita de que una operación pueda ser cobrada indistintamente de la región o del lugar donde se hubiera abierto una cuenta o caja correspondiente, ¿no? Que en este caso favorece o facilita, si quieren, el desarrollo de operaciones con instrumentos de esta naturaleza, bajo el entendido de que ya no es necesario encontrarnos sí o sí en el lugar donde se hubiera propiciado la apertura de cuenta o eventualmente la vinculación con la entidad de intermediación financiera refrendada mediante su contrato. De ahí la importancia del lugar, el lugar de expedición o el lugar de emisión del cheque ha caído a un tema relativamente pues, irrelevante. Lo que sí sigue siendo relevante es la fecha, porque a partir de la fecha de emisión o expedición de un cheque se abre ese lapso de tiempo de 30 días para que se pueda validar el mismo, con la excepción de los cheques emitidos por entidades extranjeras o cheques emitidos en el extranjero,
que pueden extenderse en su vigencia a 90 días para su cobro, siempre y cuando se tenga un banco corresponsal en nuestro país. O la otra alternativa, que enseguida se las explico. El nombre y domicilio del banco girado, que viene a ser el obligado a el emposo o el débito o el pago del monto de dinero indicado. La indicación de si es un cheque a la orden o al portador. Sí, algunas legislaciones admiten que podamos girar cheques al portador. Nuestra legislación no. Nuestra legislación establece que necesariamente tenga que identificarse quién es el beneficiario o quién es la persona que puede cobrar el cheque, preferentemente, ¿no? Salvo que por voluntad de las partes se pueda establecer de que se gire al portador. Y la firma autógrafa de quien autoriza el pago del monto consignado. Para verificar estos aspectos, veamos precisamente un ejemplo de cheque. En este caso, cuando nos referimos a los cheques, aquí tenemos un ejemplo de un cheque del Banco Nacional de Bolivia, vamos denotando algunas de las circunstancias identificadas. Mencionábamos de que el cheque necesariamente tiene que aludir cuál es la entidad financiera que va a estar obligada o el banco girado. Acá se encuentra aquella determinación. Siempre en el cheque tiene que consignarse este aspecto, no importa la ubicación, ya sea a través de su logo o su denominación, pero en ambos casos lo que se hace es identificar al girado. El obligado o el girado siempre va a ser una entidad de intermediación financiera, preferentemente banco. De la misma forma, se tiene el número de serie del cheque. Este viene a ser su número de serie. Esto para que podamos cotejar de que el cheque número 5514-990 correspondía a un cheque girado por 5.000 bolivianos a favor de Banco Unión S.A. Tributos Fiscales, ¿no? Respecto a quien, en este caso, lo más probable es que sea un cheque para depósito. El lugar y fecha, Santa Cruz, 13 de mayo del 2017. Tenemos el monto en numeral y el monto en literal, que deben coincidir. Y solo faltaría acá la firma correspondiente, ¿no? Al tener esta firma, se está avalando todo el contenido del cheque, a objeto de que éste pueda ser pagado por parte del Banco Nacional en el momento que sea exhibido en caja. ¿Qué va a corroborar el cajero o qué va a corroborar el funcionario del banco? Fuera de la identidad de quién va a ser el beneficiario, quién lo va a cobrar, tiene que también verificar este número que corresponde comúnmente a el número de cuenta corriente. Y que esta cuenta corriente corresponda precisamente al titular de la cuenta, que debe estar reflejado en las firmas autorizadas. Puede ser una, como también podemos trabajar con 2 firmas, 3 firmas inclusive. Y a quién corresponde. En este caso corresponde a la empresa Samsung SRL, que se encuentra ubicada en este domicilio. Entonces aquí nos pone los datos del girador, que incluye el dato de la cuenta corriente y de la misma forma la firma electrónica. En este modelo de cheque no aparecen los datos electromagnéticos, que comúnmente reflejan un número alfanumérico, letras y números en otras palabras, que nos ayuda a identificar con precisión al cheque en particular, ¿no? Procurando que no se lo confunda con otro cheque emitido por el mismo titular de la empresa. Si eventualmente extraviamos un cheque o nos roban un talonario, tenemos que indicar el número de serie o los números de serie que se han visto comprometidos y que deben ser coincidentes con este número alfanumérico que a la vez incluye el dato de cuenta corriente, ¿no? Para mecanismos de seguridad, fuera del papel empleado, la tinta y otros factores que se manejan respecto a un cheque en particular.
De ahí la incidencia de todo lo que prevé nuestra normativa respecto al manejo de los cheques, respecto al manejo de las diferentes circunstancias que involucra cada uno de estos instrumentos, ¿no? Y que en el caso de los diferentes modelos de cheque que respondan a diferentes entidades financieras, pues se tengan algunas consideraciones. Como por ejemplo, les había hablado ya en una clase anterior de los cheques de viajero, cuando estábamos haciendo alusión a los denominados actos de comercio que se reconocen en nuestra legislación. En nuestra legislación se hace alusión precisamente a los denominados cheques de viajero como una alternativa de las actividades comerciales que pueden efectivizarse con relación a los cheques, ¿no? Y que en este caso, aquí vemos un ejemplo de un cheque de viajero, puede ser muy distinto, donde se consigna, por ejemplo, el monto de la compra de los cheques de viajero y tiene que firmarse ya sea en la parte superior o en la parte inferior, va a depender de cada entidad. El titular que desea canjear tendrá que estar sus datos de quién es el que va a confirmar el cheque en la línea inferior, firmando precisamente debajo, y los datos de seguridad en particular, ¿no? Línea de fecha, el espacio para endosar si queremos circular este cheque, etc. Entonces, cada cheque en particular va a responder a diferentes facetas de uso. Desde el uso común, el uso básico, que implica que tengamos a un cheque que sustituya al papel moneda o sustituya al dinero contante y sonante y luego pues permita su empleo para las diferentes funciones o los diferentes usos que le podemos dar al cheque, sobre todo como medio de pago, o eventualmente recurrir a cheques de viajero o cheques de gerencia, que son también cheques certificados que acreditan que los montos consignados en el cheque, este monto que indicábamos acá, sí esté disponible, ¿no? Porque esa es también otra salvedad. Cuando utilizamos cheques, tenemos la incertidumbre en algunos casos, sobre todo cuando son montos altos, de que eventualmente no se disponga de ese saldo en la cuenta corriente del titular que emite el cheque. Cuando nosotros tenemos un cheque de gerencia, este viene validado. Se le pone un sello por parte de gerencia que acredita precisamente tal circunstancia, que es un cheque de gerencia, que resulta ser más seguro porque primero acredita que el monto está disponible, que sí corresponde la titularidad sobre la cuenta corriente y que obviamente se le está dando el mecanismo de seguridad correspondiente porque se trata de un monto alto. No giraríamos un cheque de gerencia por 5,000 bolivianos, pero sí, por ejemplo, uno por 50,000, uno por 90,000 dólares o eventualmente por 200,000 dólares, etc. ¿No? Dependiendo los montos que se hayan girado, que la mayoría de los casos vienen aparejados a una serie de consideraciones respecto a la validez del cheque o los montos comprometidos en el mismo. Esto sobre todo para seguridad de quienes participan en la utilización de estos, sobre todo gracias a los formularios impresos en los que se ve reflejado precisamente el cheque. Formularios impresos que van a responder al interés de cada una de las partes, ¿no? Eventualmente podemos incluso hasta personalizar nuestros cheques, poner hasta fotografías de cada uno de los titulares o del titular o de la titular. Eso ya va a depender de cada usuario en particular. Pero muy aparte de aquello, existen algunas facetas que podemos tomar en cuenta en el uso de un cheque, sobre todo cuando buscamos refrendarlo, ya sea con el cheque de gerencia o, como también lo conocemos, el cheque cruzado. Un cheque cruzado involucra que antes de ser presentado al destinatario final, se lo presenta en ventanilla de banco para acreditar que este monto
se encuentra disponible. ¿Cómo sabemos eso? Se le ponen dos líneas diagonales que cruzan todo el cheque y en el medio tendrá que ir el sello y firma del funcionario del banco, generalmente tu ejecutivo de cuenta. ¿Qué es lo que está haciendo? Ingresa los datos de tu número de cuenta corriente y ratifica que dispones de ese monto de capital. Y no solo eso, lo congela, ¿no? Para que ese monto de capital no sea empleado para otros fines, sino para cumplir con la obligación de pago de dicho cheque. A esta forma de giro la conocemos como cheque cruzado o cheque certificado, entre las diferentes facetas o formas de un instrumento tan básico y tan elemental como es el cheque. De la misma forma que en la letra, existen también algunas consideraciones respecto al plazo, antes respecto al lugar de expedición y la vigencia de dichos instrumentos. Antes sí tenía relevancia, como les decía, el lugar de expedición, porque el cheque solo lo podías cobrar en el lugar en el que había sido expedido. Ahora es indistinto. El cheque te lo pueden girar en Santa Cruz, lo puedes cobrar en Tarija, lo puedes endosar en Oruro, es indistinto. Lo único que sí se va a tomar en cuenta, y resulta ser uno de los puntos categóricos respecto al cheque, es su plazo de vigencia, que de todas formas se puede reconfirmar el mismo. Por defecto, los cheques dentro del territorio nacional, los emitidos en Bolivia, tienen una vigencia de 30 días, pero pueden revalidarse tantas veces estime conveniente el girador para beneficio del tomador o para beneficio de quien va a cobrar el cheque. Cuando el cheque es expedido en el exterior, se nos otorga 3 meses de vigencia o 90 días, dependiendo la legislación. En el caso boliviano son 90 días, en otras legislaciones se maneja directamente por meses. Durante ese lapso de tiempo, el cheque en sí va a ser validado o verificado respecto a su contenido, respecto a los detalles que lo validan. Bajo el entendido de que si tenemos, por ejemplo, un cheque que ha sido girado por Banamex, por el Banco Mexicano, y queremos cobrarlo acá en Bolivia, eventualmente tendremos que esperar a que nuestro banco, el banco en el cual presentamos el cheque para el cobro, se contacte con Banamex, se contacte con el banco en sí, a objeto de corroborar de que el cheque ha sido girado conforme todas las exigencias jurídico-legales para su validez. Y esta comunicación comúnmente toma tiempo, ¿no? Y es por eso que esperamos esos 90 días para poder cobrar cheques girados en el extranjero. Lo importante en este caso, para que efectivamente podamos nosotros validar o eventualmente corroborar la vigencia de los cheques, la vigencia del instrumento, tendremos que ligarnos necesariamente a la confirmación por parte de la entidad financiera que está siendo obligada. Aquí tenemos un ejemplo de un cheque girado en México. Obviamente la fecha es antigua, ¿no? Suponiendo de que la fecha fuera del 2020, 9 de agosto del 2020, tenemos 90 días para poder hacer efectivo el cobro de este cheque. Si lo presentamos a nuestro banco, vamos a suponer que presentamos este cheque al banco Visa. El Visa nos indica que desde la fecha de presentación vamos a gozar de 3 meses de espera, o tenemos que esperar, mejor dicho, 3 meses, para que pueda hacerse efectivo el pago, para que pueda de alguna manera pues, constatarse o verificarse que el cheque sí es válido. Tengo una consulta por el chat, voy a responderla, permítanme un instante. Buena pregunta de Valentina.
Sí, los cheques extranjeros comúnmente pueden cobrarse en cualquier lugar del mundo, pero están sujetos a limitaciones y condiciones o requisitos que se plasman tanto en la normativa como en la política de las entidades de intermediación financiera. Por política de exposición al riesgo, por ejemplo, el Banco Visa, al igual que el Banco de Crédito, el Banco Nacional y casi la mayoría de los bancos, con alguna que otra excepción, sobre todo los bancos PYME, te piden que para que puedas cobrar tú un cheque, necesariamente tengas una cuenta corriente o una caja de ahorro, como mínimo, donde tu saldo disponible sea igual o mayor al monto que te van a abonar o que te van a pagar, si va a ser en efectivo o con débito. Bajo la premisa de que si te pagan ese monto y luego constatan, por ejemplo, que este cheque fue fraguado, o es un cheque fraudulento, o es un cheque girado al descubierto, van a retener los fondos de tu cuenta corriente. O que tengas que esperar precisamente los 3 meses en los cuales el Visa, el banco Visa o el banco que fuere, se va a contactar o se va a conectar con el banco de origen, sobre todo para verificar si entre dichos bancos existe o no corresponsalía. ¿En qué consiste la corresponsalía? Esta básicamente denota que el Visa trabaja con el Banamex, ambos se reconocen, porque ya han establecido las comisiones que van a aplicar por reconocer instrumentos de cada uno de los bancos. Si no existiera corresponsalía entre ambos bancos, hay que gestionarla todavía. Por eso es de que puede llegar a tomar 3 meses de espera para que puedas cobrar un monto de dinero que se te ha girado en el extranjero y que quieres cobrarlo acá en Bolivia. No es una situación infrecuente, ¿no? Es relativamente frecuente. En mi caso, por ejemplo, hasta hace unos 2 años me mandaban cheques todavía de una universidad en Colombia, a la que yo dictaba clases a distancia. Eh, Irónico, este año he dejado de dictarlas, pero bueno. Y que teníamos dos alternativas. Ellos me pagaban con un débito a mi cuenta en Colombia, y en otras ocasiones, cuando eran sobre todo los cursos de posgrado, los cursos extra, pues me pagaban por cheque. Entonces me mandaban el cheque acá a Bolivia y yo tenía que cobrarlos en un banco corresponsal. Por suerte, yo tenía la suerte de que mi cuenta del Banco Visa, si era corresponsal, o el Banco Visa tenía corresponsalía con el Banco Colombiano, entonces demoraba 1 mes y medio en confirmar y verificar que los fondos sí estaban disponibles, ya había antecedentes de otros cobros y me monetizaban casi de manera inmediata, ¿no? Fuera de que en algunos casos sí, por montos me pedían que los saldos de mi cuenta estén todavía disponibles, ¿no? Que tenga el mismo saldo del monto a cancelarme o un monto mayor. Si se fijan en este cheque, vamos a aprovechar que sí cuenta con el detalle. En la parte inferior sí cuenta con estos códigos, en algunos casos, como les decía, son alfanuméricos, no solo números, que corresponden a los datos del cheque. En este caso, vean cómo el número de cuenta es este de acá, el número de cuenta corriente lo vamos a poner con otro color de resaltado, y coincide con uno de los datos que consignamos también en el mismo cheque. Esto tiene que efectivizarse de esta forma en el número de control. Este número de control o código de control que se encuentra en la parte inferior del cheque, a veces en la parte superior, y que puede reemplazarse, por ejemplo, por códigos QR, códigos de barras u otros, simplemente es eso, es un mecanismo de garantía, es un mecanismo de seguridad. Cuando tú presentas un cheque a una entidad financiera, se han dado cuenta, el cajero lo pone en una especie de escáner y lo que hace es corroborar que tenga las medidas de seguridad. Que en este caso, en la parte inferior, se utiliza de tinta magnética que responde precisamente al escáner y que valida de inmediato el contenido del cheque, a objeto de que se pueda efectivizar
el pago correspondiente, ¿no? El pago consignado en el mismo. Entonces, esas son las particularidades de este tipo de instrumentos que son relativamente comunes, se los emplea con mucha frecuencia, lo más seguro inclusive de que la mayor parte de ustedes en algún momento hayan tenido que cobrar un cheque o han cobrado un cheque o han tenido en sus manos un cheque o eventualmente van a tener en sus manos uno o varios cheques, van a utilizar talonarios de cheques con relación a su uso como sustituto de papel moneda, ¿no? Para beneficio precisamente de quienes intervienen en su empleo. De ahí la relevancia de que tengamos, por ejemplo, el hecho de identificar quienes intervienen en el cheque. El girador, que es el titular o dueño de la cuenta corriente, el titular, que puede ser una persona natural, como también puede ser una empresa. Cuando se trata de empresas, comúnmente lo que hacemos es trabajar con una o dos firmas autorizadas, ¿no? Dependiendo que resulte ser más oportuno. Lo relevante es que sea uno solo, ¿no? A veces cuando nos complicamos demasiado con el tema de validación de cheques, afectamos su propia circulación, ya que si requiere, por ejemplo, de dos firmas autorizadas y por algún X o Z motivo, uno de los autorizados para firmar no se dio cuenta y no firmó uno de los cheques, pues no vas a poder cobrarlo, ¿no? Afectando lo que fuere, en este caso, su propia vigencia, su efectividad y el beneficio que te debiera generar su uso, ¿no? Para sustitución de lo que es un uso de efectivo directamente, ¿no? Que en este caso pues va a responder, como les decía, a la voluntad expresada por la empresa, ¿no? Si esta ve por conveniente que sea una sola firma autorizada para representar a la persona jurídica o si se manejen dos firmas, en algunos casos hasta tres, para validar pagos, ¿no? Eso va a depender mucho de la entidad. Que además el cheque solo puede ser efectivizado ante bancos o entidades debidamente autorizadas, en este caso por ASFI, por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. También participa el beneficiario, que es la persona natural o jurídica, que puede ser el mismo girador, ¿no? Si eventualmente tú tienes una cuenta corriente, por ejemplo, y necesitas líquido, necesitas efectivo, lo que haces es girar un cheque a tu nombre, indicándole al banco que te pague a ti mismo. O sea, tú le das la orden al banco que te pague a ti en base a tu cuenta corriente, ¿no? Esto solo para las cuentas corrientes, ¿no? Cuando se utilizan talonarios de cheque. Pueden eventualmente también intervenir el endosatario y en algunas legislaciones el avalista. En nuestra legislación no contempla la forma del avalista, pero sí del endosatario. El endosatario es el mismo beneficiario. Es decir, yo tengo un cheque que va a pagarse a la orden de Mauricio González, supongamos. Mauricio González es el beneficiario. Pero si Mauricio, por ejemplo, quiere circular ese cheque, quiere endosarlo a X persona, vamos a suponer que se le endosa a Paola Suárez. En este caso, ¿qué deberá hacer Mauricio? Le da la vuelta al cheque, firma en el reverso y con eso ya está endosado. Podría incluir su número de cédula de identidad, es indistinto que lo haga o que no lo haga, ya que los mecanismos de seguridad que tenemos en el cheque son relativamente bajos, ya que en el momento de consignar a quién le vamos a pagar por efecto del cheque, rara vez se consignan otros datos que no sea su simple nombre. En algunos casos inclusive se consigna solo uno de sus nombres de pila, en otros se consigna solo uno de sus apellidos, lo que genera a veces dificultades en el momento de la gestión de cobro, dependiendo la política de seguridad que es asumida por la entidad financiera. En algunos casos las entidades financieras son bastante renuentes al hecho de que pueda efectivizarse el cobro o el pago cuando no se han consignado todos los datos de identidad de la persona, sobre todo cuando hablamos de mujeres casadas. En muchos casos, y esto es algo recurrente, se gira el cheque, se pone el nombre y apellido completo de la trabajadora o la persona
a quien se dirige el pago, pero resulta que dicha señora se encuentra casada y en su cédula de identidad se consigna el apellido de su esposo y no su apellido materno. Cuando ocurre esto, a veces la entidad financiera no quiere proceder del pago. Y esa obviamente es una situación molesta, complicada, porque ya no puede ser revalidada, sino que tiene que anularse ese cheque y tiene que girarse o emitirse uno nuevo, donde se consigne la identidad del beneficiario de manera idéntica a la que figura en su cédula de identidad. Si no, la alternativa es endosarla, ¿no? Y ahí viene precisamente la discusión. Como anécdota, acá en la universidad teníamos 3 profesores del mismo nombre. Bueno, nombre similar. 2 idénticos, Óscar Fernández también, y en mi caso, sin embargo yo soy Óscar Rodrigo, pequeño detalle, pero se equivocaron en contabilidad y en vez de poner Óscar Rodrigo Paredes, pusieron Óscar Fernández. Y el problema fue que le entregaron mi cheque, el que me correspondía a mí, se lo entregaron a Óscar Fernández, al otro docente que tiene el mismo nombre, ¿no? Bueno, parecido. Y cuando yo voy a recoger mi cheque, antes de ser docente de planta, voy a recoger mi cheque, pues me entregan el que le correspondía al otro docente. O sea, me ponen Óscar Fernández Coca, su segundo apellido. Yo les digo, pero este no es mi cheque. Y se dan cuenta y dicen, ay, sí, lamentablemente creo que le hemos entregado su cheque, el que me correspondía a mí, al otro docente. Alternativa, podía haber buscado a ese docente, pedirle que me devuelva el cheque, yo le entregaba el suyo y de esta manera todos contentos, pero había un pequeño detalle, el cheque ya vencía dentro de unos 4 días, o tenía 4 días más para cobrar. ¿Qué fue lo que hice? Agarré el cheque, le di la vuelta y lo endosé. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros vamos al cobro, a la gestión del cobro, directamente lo que le interesa a la entidad financiera es de que se hayan cumplido con las exigencias del endoso. Y en este caso la exigencia del endoso de cheque es de lo más sencilla. No compromete mayor relevancia. Tenemos el valorado, que lo ponemos igual que en el caso de la letra, en sentido vertical. Y lo que hice fue, en la parte superior, le hice una muesca de firma, me inventé básicamente una firma, sin necesidad de corroborar cédula de identidad. Y con esto ya estaría endosado. ¿Qué ventaja tenía a mi favor, por así decirlo? Conocía a Óscar Fernández, hablé con el docente, hablé con el otro docente, Óscar Fernández, Coca, y le dije, lamentablemente usted se llevó mi cheque y yo estoy en posesión de su cheque. Y él me dice, yo ya lo cobré. Estimo que hizo lo mismo que hice yo. Le consulté, me puede otorgar por favor su número de cédula de identidad? Ya más o menos intuía qué es lo que iba a hacer. Me lo dio, 78, 53, 75. Consigné ese dato en el mismo cheque y con esto involucraba que como yo lo estoy presentando, me convertía en el nuevo beneficiario para que pueda cobrar el cheque. De esta manera, como los montos eran idénticos, por suerte, Óscar cobró su cheque y yo cobró mi cheque y yo cobré su cheque. Así que no hubo mayor problema en ese sentido. La ventaja, como les digo, ambos teníamos el mismo monto. Si el monto hubiera sido distinto, ahí sí tocaba eventualmente pues contactarlo o que Óscar me hubiera contactado a mí para hacer este cambio. Fue un pequeño impasse de contabilidad de la universidad. Es por eso que muchas veces, para evitar este tipo de situaciones, se le añade un sello al cheque en la parte donde se disponga de un espacio en blanco, donde se agrega la siguiente palabra, intransferible. Eso significa que el único que puede cobrarlo es quien se consigna en el mismo cheque como beneficiario. No tiene oportunidad de cobrarlo ninguna otra persona.
Cuando ustedes vean este sello en un cheque, significa que se encuentra prohibido su embolso. En otras palabras, no se lo puede circular, no se lo puede entregar a otra persona para que se pueda propiciar el cobro o el pago de lo consignado en el cheque. Excepcionalmente, se puede dar un endoso para débito, cuando el mismo beneficiario está endosando el cheque para que se debite o se cargue a la cuenta de dicho titular, ¿no? Del beneficiario en sí. Pero esta es una circunstancia excepcional que pudiera propiciarse en el caso de los cheques o el empleo de cheques con relación a su uso comercial. Veamos otro instrumento. Veamos los bonos o debenturas, que son instrumentos ya más cercanos a las actividades de corte empresarial, ya no solo de uso comercial para sustituto de papel moneda, sino más bien para fines de lo que involucra en este caso una operación de orden de mercado de valores o cercana al mercado de valores. De acuerdo al Código de Comercio, los bonos o debentures son títulos valores que incorporan una obligación en dinero o una parte de cuota de un crédito que ha sido constituida a cargo de la sociedad o de una entidad emisora. Comúnmente cuando hablamos de bonos, tomamos en cuenta de que una entidad emisora está buscando captar recursos dentro del mercado de valores, ya sea a través de un mercado bursátil o extrabursátil, o sea, con participación de la bolsa o sin participación de la bolsa, para obtener recursos y destinarlos para sus fines comerciales o empresariales. Y que para ello pues garantizan la devolución de dichos capitales en forma de inversión a través de la emisión de títulos, valores o bonos en este caso. El objetivo del bono entonces se concentra en el reconocimiento de una obligación de devolución de un capital que se obtiene a través de las operaciones con los mismos bonos, cuyo destino o propósito tiene que ser enunciado. Tienes que indicar para qué estás colocando bonos, si lo que buscas es capitalizar tu empresa, o si quieres iniciar un nuevo proyecto, o un nuevo emprendimiento comercial, o un nuevo emprendimiento empresarial, etc. ¿No? De ahí es que exista participación en el mecanismo de inversión que connota la emisión de un bono. Entendiendo que además estos bonos suelen ser títulos nominativos o al portador amortizables con un interés fijo o son de renta fija, que pueden emitir tanto las sociedades anónimas como eventualmente las otras sociedades de acuerdo a nuestra legislación. ¿No? Para la legislación argentina solo era posible para las sociedades anónimas, mientras que para la legislación boliviana a partir del 2002 se incorpora como una alternativa para las SRLs, las comanditas, las mutuales y eventualmente las sociedades cooperativas, que representan cantidades recibidas por las mismas empresas o las mismas sociedades por concepto de préstamo o inversión. Por eso están sujetas a una tasa de interés. La característica, en primer lugar, de los bonos se concentra en el hecho de que son títulos valores causales. O sea, se deben a una razón, se deben a un hecho que se manifiesta por parte de la entidad financiera, o perdón, de la entidad emisora, que en este caso busca capturar recursos o captar recursos en el mercado para los fines comerciales, empresariales o industriales que tenga en mente. Suelen ser títulos valores que representan una participación en una empresa, por eso es que son denotados también títulos valores o bonos corporativos, que responden precisamente a la determinación de un emprendimiento comercial, que otorgan además el derecho a intervenir en ciertas asambleas por medio de los representantes de bonos, a objeto de conocer cuál es el destino de los recursos, cuál es el destino de los fondos que se han logrado captar mediante la colocación de los mismos, mediante la venta de los bonos.
Y en algunos casos se pueden vetar resoluciones cuando éstas vayan en contra de los tenedores de bonos o de los debenturistas, ¿no? Cuando se adoptan decisiones por parte de la sociedad empresarial que pudieran afectar los intereses de quien ha otorgado recursos a la sociedad o a la empresa a través de la adquisición de bonos. Pueden ser emitidos en serie, pueden ser emitidos mediante un mismo valor nominal o un valor ya cambiante, dependiendo del mecanismo de negociación, pero comúnmente son valuados de manera nominal en 100 o múltiplos de 100. Un bono puede equivaler a 100 bolivianos, como también puede equivaler a 1000, 10.000, etc., ¿no? Siempre en múltiplos de 100 y preferentemente en moneda nacional, salvo que vayamos a un régimen de orden bursátil o de bolsa de valores donde se pueden girar bonos en dólares sin ningún tipo de complicación. De la misma manera como anotábamos respecto a los títulos valores, la letra y el propio cheque, estos pueden ser nominativos a la orden o al portador. Comúnmente son al portador, porque como se emiten de manera masiva, sería muy complicado el que la sociedad comercial vaya consignando los nombres de los diferentes portadores del bono, ¿no? O que lo hagan de forma nominativa con un registro paralelo de tenedores de bono. Por eso es de que la mayor parte de las veces se emiten directamente al portador. Quien los tenga es el beneficiario. En algunos casos se admite también que pueda girarse bonos convertibles en acciones, ¿no? Que una temporada se los tengan como bonos, no participa como socio de la entidad emisora, pero cuando se cumplan ciertas condiciones, sí llegaría a dicha participación. Pueden otorgarse además con o sin garantía específica. La mayor parte de las veces se emiten sin garantía. El propio bono ya es la garantía del cumplimiento de la obligación. En algunos casos puede ir aparejado a cupones de bonos o a otros instrumentos como mecanismos de garantía. Pueden ser emitidos tanto de forma privada o a través del mercado bursátil. La tendencia es de que se manejen más a través de bolsa o a través del mercado bursátil para brindarles mayor seguridad y certeza, sobre todo a quienes adquieren los instrumentos. ¿Qué personas necesariamente intervienen en el caso de los bonos? La sociedad o ente emisor o creador de los debentures o bonos y los tomadores de dichas obligaciones, o en otras palabras, quienes compran o adquieren los bonos como mecanismo de inversión. Pueden intervenir avalistas cuando tenemos garantías emitidas por terceros y los endosatarios, que vienen a ser los segundos adquirentes o los que adquieren por segunda venta los títulos, valores o los bonos que fueron ya previamente emitidos, ¿no? Entre las personas que eventualmente pueden intervenir en este tipo de instrumentos. Ya para ir cerrando este tema, veamos los aspectos relacionados a el mercado de valores, ¿no? Y las particularidades que este puede denotar en el empleo de títulos valores. Como mencionaba anteriormente, para la circulación o negociación o venta, si quieren, de títulos valores, podemos hacerlo dentro del mercado o fuera del mercado de valores. La mayor parte de las operaciones que hemos descrito, sobre todo las de letra, cheque y eventualmente otras como el pagaré, los mismos bonos en alguna medida, pueden efectuarse fuera de bolsa. Pero el hecho de que se efectivicen dentro del mecanismo de negociación bursátil, o en otras palabras, dentro de lo que es la Bolsa Boliviana de Valores o la bolsa en sí, compromete esta salvedad de que busca que sea una operación más segura. Y esto se acredita por la presencia precisamente de los diferentes participantes dentro del mercado o los participantes, si quieren, dentro del sistema bursátil o el mercado de valores. Un participante institucional que ya de por sí denota la presencia
y la seguridad que puede llegar a brindar es precisamente la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? En el caso boliviano, que viene a ser el recinto especializado donde se llevan a cabo las operaciones bursátiles o la compra-venta de instrumentos para el mercado, que permite, además, que se terminen por encontrar los inversionistas frente a los emisores de títulos valores. Estos, los que también denominamos agentes deficitarios, son los que dan origen al mercado mediante la demanda de capital o la demanda de recursos. Y en el caso de los inversionistas son los que ofertan capital. Por eso son considerados agentes superavitarios. La forma en la que estos dos se terminan encontrando puede ser mediante un régimen extrabursátil, o sea, sin necesidad de comparecer ante la bolsa y sin la participación de diferentes agentes, o bien hacerlo dentro del mecanismo bursátil. Cuando se hace dentro del mecanismo bursátil, fuera de la bolsa de valores, también participa de manera activa la entidad de depósito de valores como mecanismo de seguridad. O sea, se busca brindar seguridad a lo que es la operación bursátil en sí para beneficio de los emisores y beneficio de los inversionistas. La EDB trabaja de manera coordinada con la bolsa de valores a objeto de corroborar quién está emitiendo cada instrumento, cuál la finalidad y registrar quién va a llegar a ser el titular por medio de la compra, cuando los inversionistas precisamente efectivicen la compra de instrumentos. Esto con la participación activa de las agencias de bolsa, eventualmente de las sociedades administradoras de fondos de inversión o de las sociedades de titularización. Las sociedades de titularización se vinculan más con los emisores. Las agencias de bolsa se vinculan tanto con los inversionistas como eventualmente con los emisores. Y las sociedades administradoras de fondos de inversión vienen a ser los vehículos de inversión para permitir que cualquier persona interesada en el mercado de valores participe a través de la conformación o participación en patrimonios autónomos que son administrados por el fondo de inversión, en este caso por la SAF, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Lo mismo acontece con la sociedad de titularización mediante la administración de patrimonios autónomos para generar renta a favor de los inversionistas que compren títulos valores. ¿Y cómo se propicia la compra o adquisición? A través de las operaciones de rueda o las operaciones de subasta doble competitiva, como se conoce también en nuestro país, o eventualmente mediante la subasta o mesa de negociación para la adquisición de instrumentos de esta naturaleza. Instrumentos que previamente han sido calificados en su riesgo, sobre todo cuando son títulos valores representativos de deuda. Cuando son títulos valores representativos de participación, la calificación de riesgo es optativa. Y todo el desarrollo de operaciones dentro del mercado se va a sujetar a una verificación contable por medio de la presencia de auditores externos. Obviamente, cuando ya nos referimos al mercado bursátil, al mercado de valores formal, ya denota el sujetarnos a una serie de reglas adicionales que se van incorporando a objeto de que pueda efectivizarse un uso cada vez más propicio de instrumentos o de títulos valores para mecanismos de financiación o de obtención de recursos con miras a un emprendimiento comercial, empresarial u otras circunstancias análogas. Con lo que terminaríamos también este tema y ya el día de mañana vamos a continuar con lo concerniente a procesos de contratación. Vamos a abordar lo que denota contratación comercial, contratación empresarial y de la misma forma contratos de colaboración empresarial.
Vale, chicos, hoy día vamos a terminar un poco más antes para que puedan descansar y mañana continuamos con todo lo referido a procesos de contratación, ya profundizando algunos tipos de contrato que comúnmente se van a gestar en lo que concierne a emprendimientos comerciales. Como les había adelantado además al inicio de la sesión, el día miércoles les voy a hacer entrega ya de sus casos, los 4 casos finales que van a analizar. No va a haber un cuestionario teórico, vamos a trabajar vamos a trabajar solo con los casos prácticos para poder responder y resolver la evaluación final. También de la misma manera, mañana ya vemos las notas del segundo parcial. Estimo que esta noche terminaré de revisar lo que falta a objeto de que podamos tener las notas ya cubiertas. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre estos últimos puntos que hemos visto el día de hoy antes de que cerremos la sesión. Perfecto, chicos, si no hubiere dudas, si no hubiere consultas, gracias a todos. Nos reencontramos entonces el día de mañana. Hoy día vamos a terminar un poco más antes. Mañana retomamos con el tema de contratos para que podamos ir ya cerrando gran parte del contenido. Ya después de aquello nos restará tan solo ver la parte de régimen tributario, de régimen laboral y de solución de controversias, ¿no? Para que podamos culminar con todo nuestro programa y pues cerrar básicamente la materia y el semestre. Gracias a todos, chicos, buen descanso y nos reencontramos mañana. Gracias, Lisa, hasta mañana. Gracias, Hasta Lisa. mañana, Lisa. Mañana, Lisa. Hasta mañana, chicos, buen descanso.